métrica está formada por la intersección de dos planos. En álgebra creo que lo habrán visto, lo deben estar viendo, ¿sí? ¿Cómo escribo una recta en R3 como intersección de dos planos? ¿Sí? Entonces ahí tenés dos planos por separado. Claro que juntos la intersección de dos planos te tiene que dar, en muchos casos, una recta, ¿sí? Se supone que no son planos paralelos. Entonces, ¿qué hago? Si quisiera obtener la forma paramétrica, lo que hago es igualar estas dos porque ambas son iguales a z. Entonces, como ambas son iguales a z, encuentro una relación entre x e y. Yo ya tenía una relación entre x y z. Ahora me va a quedar una relación entre x e y que sale de acá despejando. También me podía haber quedado x dependiente de y. Bueno, es lo mismo. Una vez que obtuviste y dependiente de x, acá tenés z dependiente de x, cualquier punto de la recta normal va a ser de esta forma. Con y igual a esto y con la tercera coordenada igual a esto. Bueno, entonces lo que hago es separar los términos que tienen x de lo que no tiene x. ¿Me explico? Y porque si hago x más 0, x. 4 menos 2x, ¿sí? Bueno, y la x va a cumplir el rol de parámetro. Saco la x de factor común y ahí me queda el parámetro. ¿Sí? Bueno, y esa es la forma paramétrica de la misma recta normal. Tiene esta dirección y este punto de paso que con mucha suerte puede llegar a coincidir con el punto que tenemos allí, pero eso no ocurrió, no pasa nada. ¿Sí? Ya con que hubieras obtenido esto, alcanza. ¿Sí? Entonces, la recta normal verifica eso. ¿Sí? Bien. Profe, el gradiente era evaluar el punto P0 en las derivadas. En las derivadas. Esto es la derivada de f con respecto a x en el 1, 2. Y esto es la derivada de f con respecto a y en el 1, 2. Bueno. Bien. ¿Cómo sigo? Bueno. Máximos y mínimos. De campos escalares. ¿No? No. Bueno. Primero una definición. Sea A una matriz. ¿Vieron? Están viendo matrices. Sí. Bien. Una matriz de 2 por 2. A es A11, A12, A21, A22. Entonces, se dice que A es definida positiva si 1 A11 es mayor a 0 y 2, el determinante de A también es mayor a 0.
Si ambos dieran negativo, será definida negativa. Y si dieran cualquier otra cosa, nada. ¿Sí? Te iba a matar, ¿sabes? Tenía miedo de entrar. Claro. ¡Epa! Muy bien, sabía que mi clase era buena, pero no con los aplausos. Bien. Digo que con esos son los que te hacen reventar los celulares, los beepers. Cuidado, si no son armas a distancia estos, ¿eh? Bien, bueno. Otra cuestión más. Un teorema, ya que esta en la tarde se presta para un teorema. El teorema de Clairaut. Fuiste segundo, Clairaut. Sí, pues. También se lo puede conocer como, nombre más duro, el teorema de Schwarz. Se pelearon ahí entre quién descubrió este teorema, que es muy interesante, muy lindo. Ponete CAF de R2 en R, derivable sobre cierto conjunto U, sobre un conjunto abierto. ¿Saben lo que es un conjunto abierto? Bien. Sobre un conjunto abierto U incluido en su dominio. Hasta podría ser todo su dominio. ¿Qué era un conjunto abierto? Un conjunto abierto es aquel que no contiene su frontera. Frontera abierta. No contiene su borde. Sin un borde, te haces el borde entrecortado. ¿Se acuerdan cuando graficábamos dominios? Que los hacíamos entrecortados. Bueno, cuando el borde es entrecortado, es como el intervalo que tiene un paréntesis. O sea, todo lo que contiene el conjunto sin los bordes. Sin el borde, exactamente. Entonces, tenés derivable sobre un conjunto abierto con derivadas continuas hasta orden 3 en U. Hasta orden 3 le pido. Esto es lo que se suele pedir, o sea, lo que suele aparecer en el libro, si lo han ojeado al libro. ¿Sí? Ya me parezco un predicador que está en el campus, una versión de la que no me hago cargo, ¿sí? Del libro, acá. ¿Sí? Parece que tenés conexión, ¿no? Tengo un JPEG. F es C3, como el jugador de Estudiantes. C3. C3. C3 en U. ¿Sí? ¿Qué quiere decir que sea hasta orden 3? Hasta orden 3 que tiene, que sea C3, es derivable, tiene derivadas parciales primeras continuas, tiene derivadas parciales segundas continuas y tiene derivadas parciales terceras. Continuas o no, pero le podés calcular hasta las derivadas parciales terceras. Que no sabemos si es continua. No sabemos si es O sea, continua. podemos asegurar de que la primera y la segunda Son continuas y la tercera, no sé, puede que sí. ¿Sí? Pero lo que me interesa es en relación a las derivadas parciales hasta segundas porque es lo máximo que vamos a utilizar. Entonces, vale que la derivada segunda de f
con respecto a X primero, con respecto a Y después, en P, es igual a la derivada segunda de F con respecto a Y, con respecto a X, luego en P, para todo P en el conjunto abierto U. Lo que vos decís derivada en X y derivada en Y es un producto. No es el orden en el cual derivé. Ah. Esto si vos lo escribís como F segunda, Sí. primero en X y luego en Y, en P, es igual a la derivada segunda, primero con respecto a Y, luego con respecto a X. Igual era como indistinto, ¿no? Las cruzadas son indistintas. Profe, ¿Sí? la A invertida, dijo. Para todo. ¿Profe, yo puedo notar derivadas parciales de esa manera? La F Sí, podés. Más fácil. Es más fácil, sí, es más fácil. Académicamente, si me pongo en sommelier de la matemática, es esto. ¿Sí? Ahora, en el barrio, en Valentín Alsina, en La Ferrer, en el barrio San José, acá para la gente de San José, un saludo. Lo podés escribir así. En el barrio, si en la yeca, lo escribís así. Con un Sí, producto bueno, de fondo. se entiende, claro, se entiende ahí, exactamente. Bueno, y acá estos dos resultados, estas dos definiciones, ¿para qué? ¿Con qué va a salir? Bueno, porque en determinado momento voy a necesitar derivar hasta segundo orden. Estas dos. Y esas derivadas en segundo orden se pueden ordenar en una matriz que nos va a informar sobre la posibilidad de que allí la función que estemos estudiando pueda presentar un extremo en particular, un máximo o un mínimo, o un punto silla. Ahora vamos a ver cómo. Con todo esto, con todo lo anterior, se define una matriz muy pintoresca que le pone el broche de oro al tema de derivadas parciales. Es la cereza sobre el helado. Que es la llamada matriz hessiana. O a secas el hessiano. Dijeron la frutita del clericó. El clericó, ahí está todo, vamos con todo que ahora la época se presta. ¿Tiene que ver con Messi? Messiano estaría bueno, pero esto es hessiano, con H. Hessiano. Y a ver, ¿qué es esto? Bueno, nuevamente, CAF, una función campo escalar, dr2 en R, F es, ya sabemos, S3 sobre un conjunto abierto, o sea, le pido lo mismo que pedíamos acá en el teorema de Schwarz para verificar que las derivadas parciales segundas cruzadas valgan lo mismo. Se define el hessiano de F lo siguiente. De F en un cierto punto P como la derivada segunda de F con respecto a X las dos veces en P. Acá la derivada de F segunda dos veces, primero con respecto a X y luego con respecto a Y en P. Luego la derivada segunda y X en P. Y luego la derivada segunda las dos veces con respecto a Y. Para todo P en el conjunto abierto U. Esa matriz se llama la matriz hessiana o a secas el hessiano. Porque, bueno, había un matemático llamado Hess, ¿sí?, que desarrolló todos estos conceptos, o al menos los usó bastante.
Sí, hay una nebulosa cerca de muchos matemáticos a quienes se les atribuye o lo descubrió o lo usó mucho, como el teorema de Pitágoras, que no era en realidad de Pitágoras. Pitágoras lo usó mucho y bueno, y se lo apropió. Anda a buscar el nombre del babilonio. Claro. Cuando lo empieza a usar Pitágoras, que lo empezó a investigar, Sí. los babilonios lo usaban ya hace 1000 años. Muy bien, claro. Y anda a buscar el babilonio que lo descubrió. El copyright. Anda a buscar copyright en aquella época. Escuchame. Entonces se define esta matriz. ¿Sí? Bueno, esta matriz claramente, primero, es una matriz de 2 por 2. Siempre vamos a trabajar con 2x2. 2 por 2, sí, no pidas más. Aunque ahora que lo decís. Y además, esta matriz, en virtud de este teorema, es simétrica. O cuadrada sería. No. Cuadrada ya es. Ya es porque 2 por 2. Cuadrada ya es. Es simétrica. ¿Simétrica por qué? Bueno, porque están viendo matrices, me dijeron, y vieron lo que es una matriz simétrica. Ponele. Una matriz simétrica de 2 por 2 es aquella que acá tiene cualquier cosa, acá B y acá otra cualquier cosa. Estos dos son iguales. La diagonal inversa. La diagonal inversa son todos iguales. Una matriz simétrica de 3 por 3 es 1, 5, menos 3, y acá le tengo que poner 5 y acá le tengo que poner menos 3. Acá cualquier cosa, 7, acá tiene que ir un 7 y acá cualquier cosa, raíz de 2. Eso es una matriz simétrica de 3 por 3. Estos dos son iguales, estos dos son iguales, y este con el de la otra punta también son iguales. Es igual a la respuesta. Es igual a la traspuesta. Muy bien. Una matriz es simétrica si es igual a su traspuesta. Perfecto. Esto para conectar todo lo que están viendo en álgebra. No, sin punto de conexión. Ni punto de conexión, pará. Vos estás a años luz. No, años luz rezagado. No, años luz. A ver, para que te des una idea, vos sos Ferrari. Gardel. Vos sos Ferrari y el de álgebra es un fitito 500. Ojo que el Tuneado, fitito. tuneado, pero bueno. Bien. Un fitito tuneado, epa. Pero más o menos estos conceptos los manejan. Sí, matriz simétrica. Profe, Sí. si no estoy haciendo álgebra, ¿qué tal? ¿Cómo? Si no estoy haciendo álgebra, ¿qué tal Sí. voy a morir? Es terrible si no estás... No pasa nada. Son conceptos... ¿Qué es una matriz simétrica? Acá está definida. Vos decís, quiero ver si esta matriz es simétrica. Bueno, la transpongo. Transponer es una matriz. Claro, transponer es convertir las filas en columnas y las columnas en filas. No hay una matriz que dice A11, A12, A21, A22 son las condiciones. O sea, vos si la transponés estás intercambiando la posición del primer número con el segundo número. A11 va a quedar siempre. Claro, y A21 pasa a ser A12. A13 pasa a ser A31. Entonces eso es Y transponer. filas van apaisadas y columnas van paradas. Ya le sacan el laburo al de álgebra. Si no, todavía nada. Ya está, vení para acá, ya está listo. Lo del sueldo lo vemos. Tu auxiliar, profe. En álgebra Ya está claro, obviamente. Va a ser pizarrón de los ejercicios, no. Muy bien, muy bien. Pará, lo manda a resolver los ejercicios de álgebra. Laburo de álgebra. Conozco varios de que tienen los power nada más. Muy bien. Che, te veo bien a vos, ¿eh? ¿No querés transponer unas 16 matrices de acá al final de la clase? Tengo que ir a tomar un café. Así que bueno, bien. Muy bien. Entonces, bueno, a ver, una transposición rápida. A es la matriz 1, 3, 5, 6, 0, 9. A traspuesta, ¿qué va a ser?
transformo las filas en columnas y viceversa. Y como podés ver, la diagonal principal no cambia. Lo hice en una matriz no cuadrada para que se aprecie mejor el efecto de transponer. Claro, o sea, justamente debe ser eso. Que si la matriz, cuando vos la definís, como por ejemplo 2x2, Sí. en ese caso es una de 2x3. 2x3 y la respuesta es de 3x2. Exacto. Entonces, bueno, acá se tiene que verificar para que exista simetría que al transponerla no pasa nada. Tenés la misma matriz. ¿Sí? Bueno, entonces esa característica la tiene la matriz hessiana. ¿Sí? O el hessiano a secas. Lo que tengo la duda ahora es, como vamos a decir, primera derivada es continua, la segunda también es continua. Vamos a suponer de que no tengo que averiguar continuidad. No. Si me vas a dar un C3, Claro. ya está, se asume Se C3. asume que C3. Por ejemplo, en la práctica aparecen mayormente ejercicios con polinomios. Los polinomios son C infinitos. Esa era la que te iba a preguntar, la que te iba. Los polinomios son C ¿Transpone infinitos. la continuidad en las funciones polinómicas Sí. de una variable? La continuidad se transpone también Sí, no hace falta andar averiguando, salvo que el ejercicio pida expresamente demuestre que la función me está dando ideas. Sí. Pero demuestre que la función es derivable hasta orden 3. Es un polinomio. Es un polinomio, listo, no hay que probar nada. Polinomio, no pasa nada. ¿Sí? O sea, existen las mismas restricciones que existían con las funciones de una variable, donde podía llegar a tener problemas con los cocientes, los logaritmos, las raíces de índice par y esas cosas. Bueno, ¿y qué tiene que ver todo esto? ¿Sí? Está el llamado criterio del hessiano. ¿Qué hace ese hessiano? Criterio del hessiano. ¿Qué dice el criterio de hessiano? ¿Qué dice? Me encantó la pregunta. ¿Qué dice? Porque ahora el pueblo quiere saber. CAF de R2 en R C3. Ahora te mando el C3 sobre U, donde U es un abierto del dominio de F. ¿Sí? O sea, ya ahí tenemos, ya sé que puedo derivar hasta segundo orden. No tengo que andar averiguando nada. Yo ya doy por supuesto un montón de cosas con esto. Y sea P0 en ese conjunto U, tal que el gradiente de F en P0 vale 0. Esa es una hipótesis. Hay un punto en este conjunto abierto donde tengo hasta derivadas segundas continuas, donde el gradiente que ya conocíamos, el de las derivadas primeras, en ese punto vale 0. Entonces, primero, acá Perdón, eso dice que vale 0 y no que pasa por el origen. No, que vale 0 el gradiente. Okay. El gradiente se anula, el gradiente es el origen. ¿Sí? Es nulo. Entonces, acá tengo una mini definición dentro del criterio. Se dice que P0 es punto crítico de F. ¿Se acuerdan lo que era un punto crítico de funciones escalares? Sí, cuando pasaba de positivo a negativo, o de negativo a positivo, o cruzaba el eje. Para empezar, empezó raro. Empezó raro, pero Punto crítico no es que cuando la función. No es M por X. cuando la función trazará. Cuando la función cambia de signo.
No es cuadrática. Cuando la derivada sea Cuando la derivada de la función vale 0. El concepto, cuando la función me dijeron, lo que cumple el rol de la derivada cuando hace las veces de derivada es el gradiente. Está bien. La derivada vale 0, o sea que la pendiente de la recta tangente es 0. Mira cómo la está enganchando. Por eso. Ahí está. Entonces Bien. quiere decir que va a haber un cambio de signo. Bien, hay una concesionaria que necesita un vendedor. Concesionaria medio pelo en Lanús Oeste. Para el C3. Para el C3. Ya está, ahí vamos. Para el C3. O sea, Entonces, lo que cumple el rol de la derivada acá es el gradiente. Estoy pidiendo puntos, o sea, vamos a buscar puntos en algún conjunto que seguramente va a ser todo R2, donde el gradiente se me anule. Y ahí puede ser un mínimo o un máximo. Bien, ahí es donde entra a tallar el hessiano. Entonces, y acá vienen los conceptos. ¿Sí? Si, por ejemplo, 1, la derivada de f, la derivada segunda de f con respecto a x las dos veces en P0 vale 0, es estrictamente positiva, mayor a 0, y si además el determinante de la matriz hessiana, que esto lo suelen llamar D mayúscula en los libros de texto y creo que hasta en algún apunte que les compartí, si eso también es mayor a 0, entonces en P0 hay un mínimo local. Profe, ¿qué quiere decir igual a D mayor a 0? D es por definición el determinante de la matriz hessiana, el determinante de esto. ¿Sí? o sea, El determinante. esto te da un valor. Si te da mayor a 0, quiere decir que hay un mínimo local. Exacto, un Si mínimo te local. da menor a 0, será un máximo local. Un máximo Si y te a da ver, igual a 0, y ahí el criterio no informa. ¿Sí? O sea, hay un hueco en el criterio. Igual vamos a ver los distintos casos. bien. Acá estoy pidiendo, o sea, estas dos condiciones, vamos a englobarlas, esas dos condiciones equivalen a pedir que el hessiano sea definido positivo. En P0 es definido positivo. Si es definido positivo, entonces en ese punto crítico lo que tenemos es un mínimo. ¿Sí? Muy bien, bueno. Luego, ¿cómo sigue esto? El otro caso, cuando hay un máximo. El otro escenario. Profe, HDF-P0 es def positivo. Es definida, ¿sí? Es definida, la definición de definida positiva es la que acabo de borrar. Es definida positiva. Definida positiva. Por otro lado, si la derivada segunda de f con respecto a x las dos veces en ¿No P0. sería el punto 3? ¿Cómo? ¿No sería el punto 3? No, porque este es otro escenario. Si pasa eso, es mínimo local, ya está. Ahora, si querés, bueno, pongámosle categorías, bueno, qué sé yo. Entonces sí, caso 1, caso 2, caso 2. Si esto es menor a 0 y D definido como allá es mayor a 0, entonces F alcanza máximo local. En P0.
¿Siempre es con respecto a X o puede ser con respecto a Y? Es con respecto a X, porque es la derivada que va ubicada en esta posición. Entonces depende que la matriz sea definida positiva, ¿sí?, en aquel caso, o en este caso definida negativa. Tercer escenario. No hay condición en este caso sobre la derivada segunda con respecto a X. Simplemente con respecto al determinante. Si D es menor a 0, entonces hay un punto silla. O sea, punto silla, profe. Un punto silla, ¿qué quiere decir? A ver, ¿vieron alguna vez algo así? La Sí. montura. Una montura, exactamente. Una papa ley. Una papa ley, claro. Es decir, por acá como que la función baja y luego hay partes donde sube, ¿sí? Entonces, bueno, mi gráfico es espantoso, pero, o sea, tenés el punto por acá por el medio y en esta dirección parece que va subiendo, se va para allá, pero por otro lado, o sea, ahí parecería que en esas direcciones la función crece, tiene pinta de ser un mínimo, pero por el otro, ¿sí?, en otra dirección, si te vas para otro lado, los valores de la función tienden a decrecer, ¿sí? Es el efecto de la silla de montar, ¿sí?, la montura. Sí, punto de silla o punto de selladura también. Claro, efecto de silla de montar, o papa leys, como quieran verlo. Hay una depresión en esa parte de la superficie. Claro, se forma un efecto donde baja, pero si lo mirás por el otro lado, también baja. Exacto, ese es el que se pone siempre, ¿sí? Entonces se genera esa situación, ¿sí? Entonces, en determinadas direcciones, vos estás parado en ese punto crítico y la función tiende a crecer. En esta dirección aparenta ser un mínimo, pero en esta otra dirección aparenta ser un máximo. Y en esta otra dirección, por ahí es todo constante. Entonces depende. Lo que ocurre ahí es que el plano tangente no está inclinado a F en P0, corta el gráfico de F. Esto también pasaba con ciertas funciones, de funciones escalares, donde la recta tangente cruzaba el gráfico de la función, en lugar de rozarlo. Por ejemplo, a x al cubo en el 0. Entonces, ahí, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, lo que hay es, en la función x al cubo, en 0, es lo que se denomina un punto de inflexión, ¿sí? Acá no hay ni un máximo ni un mínimo. Si te vas para la derecha, aparenta ser un mínimo, pero si te vas hacia la izquierda, aparenta ser un máximo. Bueno, entonces lo que ocurre ahí es que hay un punto crítico que es a la vez punto de inflexión, ¿sí? Y cuarto escenario, que viene a ser el agujero de este criterio, es si el determinante de la matriz hessiana me da 0, entonces el criterio no informa. Puede ser un máximo, puede ser un mínimo, puede ser un punto silla, ¿sí? No informa en absoluto. Pero bueno, la idea es, ahí habrá que hacer otro análisis, ¿sí?, de otra índole, un análisis localizado, para ver qué es lo que le ocurre a la función en el punto. Pero bueno, vamos a ver casos donde el criterio sí informe, esa es la idea. Profe, Sí. ¿Cómo? Sí.
¿Me deja terminar? Copie, sí, no te puedo copie. seguir. Mientras, a ver, no sé si tengo una hoja para ir pasando, sí, consulte. ¿Por qué se usa la derivada segunda pero en X? ¿Y por qué no se usa? La I se usa, o sea, las derivadas con respecto a I se utilizan dentro del determinante, están involucradas acá. Las derivadas con respecto a I, es decir, a ver, el criterio está definido así porque Pinto, ¿sí? Pinto, vos podés alterar el orden de las variables, llamar X a Y e Y a X y arrancarías mirando el signo de esto. En el fondo es lo mismo, vas a pedir que esto sea positivo y que luego el chequear que esto sea positivo y que el determinante sea positivo para probar que tenés un mínimo. ¿Sí? Por lo general, bueno, para establecer, fijar un criterio, bueno, miramos el signo de la derivada segunda con respecto a X. Pero no está mal hacerlo con respecto a Y, no es contradictorio. La cuestión es que, bueno, las derivadas que aparentemente estarían faltando en el punto 1 del análisis están involucradas en el 2 y son las que le dan cierta característica de qué tipo de extremo tenemos. ¿Sí? ¿Y eso cómo se lee en el punto 2? ¿Determinante de qué? El determinante de Lesiano en P0, que es lo que yo pasé a llamar D. O sea, el determinante lesiano evaluado en P0. Evaluado en P0, porque estas son funciones. Cada uno de estos son campos escalares que vos los evaluás en un punto y te da un valor numérico. Vamos. ¿Sí? O sea, podrías escribir directamente D O sea, mayor o en el menor caso cero. 2. Por supuesto, porque En el usamos caso- esa notación. Entonces, en el caso 2 sería que el lesiano en P0 es definido como negativo. En este caso, el determinante de Lesiano en P0 es en este caso, positivo. La matriz acá es definida negativa. Exacto. El rojo ahí. Claro. Bueno, en este caso, fíjate que necesito que el signo de esto sea menor a 0, pero esto se tiene que mantener positivo para probar que hay un máximo. Bien. ¿Sí? Si el determinante es negativo, no es ni máximo ni mínimo, punto sigue. ¿Sí? Siempre. Siempre, sin excepción. Bueno, a ver, un ejemplo. Por caso, ejemplos. Hallar máximos, mínimos de f. Y para arrancar una función que va a ser un polinomio, como la inmensa mayoría de los casos, x cuarta más y cuarta menos 4xy más 1. Ese es el primer ejemplo, ¿no? Primer ejemplo de 24 que tengo preparados. Profe, hasta acá cerramos con los temas, ¿no? Para el parcial. ¿O ¿Cómo está acá? Ah, pará. Me dijeron hasta el lunes ¿Cuánto pasado. te falta, Sí, vamos a definir hoy, vamos por la página 5 del libro y se supone que entra la 557. todo relleno en las otras? Todo relleno, el lunes que viene no hay clases. Por eso está el parcial. Y después ya sería el parcial el próximo. No. No. No dijiste, ¿Qué o sea, lo ibas a definir hoy y dijiste. Era en octubre. Falta de ser- En octubre, claro, porque quedan algunas cosas. Octubre, 14. Sí. 14. Viene el 30, viene el 7, que supongo que será clase de repaso. Repaso, autoayuda. Salvación. Modelo, pará, al final vas a dar el modelo de parcial. ¿Cronograma tentativo qué? Ah, lo subió, ¿qué tal? Lo subió hoy. Semana del 23 de octubre, dicen por acá, ¿es así?
Salvo que la haya. No, Puede ser a que dos, a dos. calcita y la que viene sabe si la otra repaso, esta es la última. No. Sí. Hoy termina todo. Porque claro, ¿qué hacemos la semana que viene si no damos alguna virtualidad? Yo no tengo un problema. ¿Alguna virtualidad o una virtualidad el viernes? A ver, No, porque no se comprobó. Dale, buscate los puntos máximos y mínimos, pero te voy a poner otra función. A ver, igual lo vamos viendo porque los que cursan el miércoles van a tener una clase más, no sé hasta dónde van a llegar. dos repasos. Hay 2 repasos. Igual vienen trabajando con lo que les mando yo el miércoles. Van trabajando, están las prácticas, las viejas, las que ya estaban, de reciclaje, y las cosas que les estoy subiendo yo, que las hago yo. Las tipeo yo eso. Lo bien, mal, fácil, difícil, no, posta, no aparecen con nombre, no me hago autobombo. Pero después están las otras que sí, que ya estaban del cuatripasado, que son estos ejercicios, o sea, problemas de diferenciación, ejercitación, todo esto, que se los he estado subiendo. No sé cuánto de esto es fácil o difícil, pero como me dijeron, ¿se puede reciclar lo del año pasado? Sí, ya está, se los voy subiendo. Tiene pinta como de ejercicios que se pueden hacer. Pregunten, puedes preguntar. ¿Sí? Bien. A ver. Máximo mínimo después haré una información al respecto de qué pasa con el feriado. Pero posiblemente, sí, la idea sería, sí, posiblemente terminar con lo que veamos hoy. Pero bueno, ¿sí? Eso lo voy a confirmar mediante el campo. Profe, Sí. ¿ya los modelos parcial que subió? Sí. ¿Tiene ejercicio de esta onda también? Sí. Hallar máximos y mínimos, por ejemplo, de esta función. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Hallo el gradiente. Exacto. Que por cierto, si les interesa, no sé si le habrán dado prensa acá, creo que justamente esa semana se hace la Feria del Libro en Adrogué de Almirante Brown, que se venía, por ejemplo, se puede comprar en alguna presentación. Ahí te voy a decir, no, tengo un hermano gemelo que yo soy el vendedor de libros. Un código de descuento, algo. Descuentos, claro, un Stephen King. Así un terror ahí macabro. Goles. Bueno. Entonces está bueno, te informo, está la Feria del Libro por si les interesa y van a repasar matemáticas. Ahora, ¿qué libro vamos a ir a leer un matemático? No, hay un montón. Borges escribía mucho de matemáticas. Sí. Piraba Borges en algún momento y derrapaba. Sí, y algo había ahí. El libro de arena. La idea de infinitud del libro de arena, el libro de infinitas páginas. El Aleph era premonitorio de internet. Si lees el Aleph, es algo que luego Fontana Rosa hace una reversión del Aleph que es desopilante y maravillosa, pero es un objeto que está definido de manera rara, pero que contiene toda la información universal. Bueno, lo que más se parece ahora en este momento es Internet. Y Fontana Rosa, que creo que no llegó a ver bien todos los vericuetos de Internet, dijo que el Aleph era un televisor Hitachi. Porque era lo más vendido y es la teoría de un japonés que es vendedor de Hitachi. Dice, el Aleph Borges se inspiró en los televisores Hitachi.
Entonces el japonés, un japonés bastante argentino, citó que la Aleph era un televisor Hitachi, porque hasta ese entonces la información transcurría toda por televisión. Claro. Bueno, hoy lo que más se parece a la Aleph es Internet. De acuerdo. Entonces, bueno, eso entre otras cosas donde Borges y la matemática deliraba y empezaba a ¿Hay un cuento, desenmanar fruta. ¿No hay un cuento que el personaje cuenta mucho en el libro de la arena? Libro de arena, seguramente yo me acuerdo, hace rato que lo leí, pero me acuerdo de las historias del libro de arena que nunca se podían repetir porque era con probabilidad cero abrir 2 veces el libro en la misma página. Porque si tenés un conjunto infinito, hicieron probabilidad estadística. No, pero yo te en la instituto de los números. Bueno, si tenés un conjunto de infinitas cosas, es matemáticamente imposible, con probabilidad cero, meter la mano y sacar las 2 veces distintas el mismo objeto. Ustedes digan que sí. Entonces, si abrís un libro que tiene infinitas páginas, como puedo abrir este, lo abrí en la página 195. Bueno, hay una probabilidad 1 entre... ¿Cuántas páginas tiene el libro? 670 en abrirlo en esa página. Si tuviera infinitas páginas, la probabilidad es 0. Yo lo cierro y jamás podría volver a abrirlo en la misma página. Por ahí de casualidad sí, pero técnicamente no se podría. Entonces, el libro de arena recopilaba ahí algunas historias extrañas, bizarras, con Borges ahí fumándose no sé qué, Sí, sí, sí. y entre otras las características del libro en sí. Se lo llamaba el libro de arena. Pero bueno, está, esto con la excusa de la feria del libro, vayan, cómprense algo de Borges, por favor. Bueno, bien. Vamos con el gradiente primero. Vamos. La derivada de f con respecto a x, que si querés la escribís así, es 4x cubo más 0 menos 4y. La derivada de f con respecto a y es 4y cubo menos 4x. Entonces se supone que el gradiente de f en xy es 4x cubo menos 4y, 4y cubo menos 4x. Esto pido que sea igual a 0, porque estoy buscando puntos críticos. Esto es un sistema. Te queda un sistema de ecuaciones, en este caso no lineal. Pero al menos es homogéneo. ¿Por qué? Porque está igualado a 0. Entonces eso le quita un poco de dificultad. 4y cubo menos 4x igual a 0. Los 4 se pueden ir. Acá lo que te queda es que y es igual a x al cubo. Y lo mismo, los 4 se simplifican y de acá sacas que x es y al cubo. Bueno, eso solo puede pasar en el origen de coordenadas. ¿Por qué? Porque la función de la que recién hablamos, y igual a x al cubo, es esta. Y la otra es x igual a y al cubo, o sea que es como esta, pero rotada, ¿sí? O sea, en este caso uno lo que va a tener es algo así. Esta es la de acá y la roja es esta otra. Bueno, para que se verifiquen esas dos cosas, lo que tiene que pasar es que x ser igual a y igual a 0. O sea que el único punto crítico
es el origen de coordenadas. Llegaste al punto donde despejaste, encontraste las dos condiciones y Tenés dos funciones. Una que y sea igual, si no podés hacer así, y igual a x al cubo, esa es la más fácil. La otra es y igual a raíz cúbica de x. Cuando, claro, cuando la raíz cúbica, perdón, y tengo que aclarar una cosa, porque fíjate, el comportamiento de estas funciones, si uno siguiera, se cruzaría. Sí, vendría a ser una función seno por seno media rotada. Más o menos, pero no tiene oscilación. No tiene oscilación, no. Hay un punto que es fácil, que es el 0. Pero después vos lo que te tenés que plantear acá es cuáles son aquellos números cuya raíz cúbica es igual a su cubo. Porque si esto es igual a i y esto es igual a i, esto se desprende de esta condición. Vale. ¿Sí? Si esto es igual a i y esto es igual a i, tienen que ser iguales entre ellos. Bueno, ¿qué números? Uno es el 0. ¿Qué número elevado al cubo es igual a su propia raíz cúbica? Y puedo asegurarte que existen dos números más que verifican eso. 1 y menos 1. ¿Sí? Incluso vos acá podrías despejar, es una ecuación claramente no lineal, pero te quedaría que x es igual a x a la sexta. Vale. Bueno, ¿qué número? O sea, bueno, acá te estarías perdiendo el menos 1. ¿Sí? Te estarías perdiendo el menos 1. Chicos, ¿están todos en la hoja? No sé la gente de este lado. Acá Ah, falta. muy bien, acá adelante. Entonces tenés un P1 que es el 1, 1 y otro que es el menos 1, menos 1. Y esos son los 3 puntos. ¿Cuáles serían los puntos críticos? 0, 0, 1, 1 y menos 1, menos 1. ¿Tiene que ver con el grado del gradiente? Seguramente, sí. Te fíjate que las dos derivadas tienen orden 3, así que es probable que tengan un comportamiento más o menos así, aunque bueno, a veces esa intuición puede fallar y termina No, por siendo ejemplo, en una cuadrática se te daba que tengas dos. Posiblemente, sí. Una o ninguna. Posiblemente. También como que hay cierta simetría entre las derivadas, entonces puede darse una situación así, sí. ¿Se tienen que cumplir las dos condiciones o...? Simultáneamente. Ok, pero necesariamente las dos condiciones no son las mismas. Este es un caso particular en que las dos condiciones un poco son las mismas. Donde ambas coordenadas son iguales. A eso te referís. Claro. Sí, acá te puede dar un punto crítico el 1, 8. No, Perfecto. Mi pregunta, capaz la formulé mal. Supongo que el i igual a x al cubo es un poco más o menos lo mismo que x igual a y al cubo, porque son condiciones simétricas. Sí, en este caso por las características de la función. Va a ser así. No necesariamente, te puede aparecer cualquier otra cosa. Si acá, por ejemplo, hubiera aparecido un número multiplicando la i, ya se te hubiera complicado un poco. No sé si yo ahí te pongo un 2. Y analíticamente eso como le podría descubrir. Y ahí, bueno, ya ese 2 haría que la gráfica de una de las derivadas te va a quedar un poco más torcida, entonces puede ser que se te corra el punto crítico o que directamente alguno de los puntos críticos desaparezca. Okay. Bien, Para analíticamente esa cosa, ¿yo voy a tener que encontrar los puntos críticos con el gráfico? No, con las cuentas. Con las cuentas se supone que alcanza. El gráfico a veces ayuda. El gráfico ayuda. Por eso, ¿cómo hubieras, capaz es bastante obvio, no lo estoy dando cuenta, pero cómo lo hubieses hecho sin el gráfico? Vos ahí tenés que y es igual por un lado a x al cubo y en la otra tenés que x es igual a y al cubo. De ahí sacas las dos ecuaciones.
Entonces, bueno, de acá yo les había dicho que si tomás la raíz cúbica de x o x a la 1/3 te termina dando y. Ahora bueno, si te venís con esto para acá arriba, te queda que x a la 1/3 es igual a x al cubo. Entonces, ¿cómo despejo x de acá? ¿Sí? A ver, si x fuera 0, ya está. ¿Sí? Si x fuera 0, verifica. Si x es distinta de 0, bueno, a ver, o puedo pasar dividiendo o puedo pasar la potencia. ¿Sí? Entonces, si pasás la potencia, lo que vas a hacer es que elevo al cubo a ambos lados. Y acá te queda, me había equivocado antes, dije x a la sexta, es x a la 9. Que quede igual x igual a x a la 9. ¿Ah? Bueno, entonces si te queda así, lo que podés hacer es, suponiendo que x es distinto de 0, pasás la x dividiendo. Pero también sería igual para x igual a 1. Para x igual a 1 y para x igual a menos 1. Entonces, como lo pasás dividiendo, acá te queda x a la 8. Bueno, ¿cuántos números reales elevado a la 8 te dan 1? El 1 y el menos 1. Porque es una potencia par. Sí, solo sí, x es igual a 1. Con lo cual, si x es igual a 1 y también, o bien x es igual a menos 1, y de acá se desprende que y también es menos 1. Y ahí tenés analíticamente cómo hubiera resuelto esto sin apelar al gráfico. El gráfico me puede ayudar a visualizarlo. ¿Sí? Claro, por eso, porque como muy extraño a veces el gráfico iba a ser sencillo. Y a veces te queda algo horrible o te queda una ecuación implícita que no es fácil de graficar. ¿Sí? Gracias. Sí. Ahora que ya tengo 3 puntos críticos. Porque Sí. allá son 3 puntos críticos. ¿Cómo identifico cuál es cuál? Hesiano. Hesiano. Entonces, vamos a calcular Hesiano, sálvame. Entonces, calculo las derivadas parciales segundas. La derivada segunda con respecto a x las dos veces es... Acá tengo la derivada primera con respecto a x. La vuelvo a derivar con respecto a x. Es baja el 3 por 4, 12, x cuadrado. Claro. Lo otro no tiene x. La derivada segunda con respecto a y las dos veces. Entonces miro esta, me da 12y cuadrado. La derivada segunda, primero con respecto a x, luego con respecto a y. Agarro esto, derivo con respecto a y, me da menos 4. ¿Cómo es eso, profe? La derivada cruzada, la derivada segunda cruzada es, agarrás derivaste primero con respecto a x, y luego esto lo derivás con respecto a y. ¿Por qué? O sea, derivada segunda, pero con respecto a variables distintas. X como un número. Exacto, claro, exacto. Y chequea que si haces la derivada segunda primero con respecto a y, luego con respecto a x, te da menos 4 también. Porque esta es la derivada con respecto a y, volvéla a derivar con respecto a x y te da menos 4. Así que se cumple la simetría que decía el teorema de Schwarz-Clarot, ¿sí? Así que el hesiano de f en xy es la matriz conformada por 12x cuadrado, 12y cuadrado, menos 4 menos 4. Ya sin hacer ninguna cuenta, acá tengo algo positivo. ¿Sí? O algo, mejor dicho, imposible que sea negativo. ¿Sí? Algo que no puede ser negativo. Ya tenemos eso. No, porque 0 no tiene 5. Claro, el Por eso 0. no es así. Exacto, exactamente. Bueno, entonces, si hago, a ver, el hesiano en el 1, 1. Profe, pero entonces, ¿qué es lo que hay que mirar? Si eso da positivo, ya sabes que ahí hay un mínimo, ¿no?
tengo que ver, bueno, en cuál de los 4 escenarios estamos. ¿Sí? Tengo que mirar el signo de la derivada con respecto a x y el signo del determinante, decía. Bueno, ahí teníamos el primer caso. La Acá- derivada segunda. Acá tengo 12 menos 4 menos 4, 12. Tengo que la derivada segunda en el 1, 1 con respecto a x las 2 veces me da positiva. Así que se verifica esta primera condición. Puede ser que sea un mínimo. Y el determinante hessiano, que es el determinante de la matriz 12 menos 4 menos 4, 12, me da 12 por 12, 144, perdón. 144 menos 16. Esto es recontrapositivo. Profe, pero si es la segunda derivada de x en x del 1 a 1, ¿dónde pone el 1 del y? El 1 de la y, como aquí esto no tiene y, no lo pongo en ningún lado. Queda volando, digamos. Claro. Nada, no queda en ningún lado, no lo uso. ¿Sí? Así que f alcanza un mínimo en, como lo había llamado a este, el 1, 1. Igual no entiendo por qué puso que el f de segunda de 1 a 1 es mayor a 0. Porque la derivada segunda con respecto a x en 1, 1 vale 12 por 1 cuadrado. 12 es positivo. Sí, pero... 12 por 1. ¿Y el otro 1 qué pasa? No. No lo uso. Lo usás abajo. En 12 cuadrado. Claro. Perdón, profe, la primera condición la explicó con el 12, ¿no? Con el 12. Mirás acá, 12 por 1 cuadrado, positivo, ya está. ¿Y entonces para qué se hace el determinante? Si ya sabemos cuál es el otro. Porque necesitas combinar dos condiciones. El determinante necesito también que dé positivo. Si el determinante no da positivo, puede que sea un máximo. Pero con hacer eso el determinante alcanza. Con hacer el determinante y con mirar el signo de esto. O sea, tenés que mirar dos cosas. El signo de este término, de la matriz, y el signo del determinante. Claro, pero eso de el f1, 1 no hay que tomarlo en cuenta. La derivada segunda en 1, 1 es esto. Claro, lo tenemos en cuenta en la matriz. Obviamente, es esto que está acá. Profe, consulta, ahí es x cuadrado, entonces siempre es positivo, pero si fuera, por ejemplo, x al cubo. Y ahí va a depender de el signo de los puntos críticos. Ah, claro, depende punto crítico por punto crítico. Exacto. Agarro el valor de x del punto crítico y lo evalúo. Exactamente, exacto. Lo mismo hay que hacer en los otros dos. Vamos con el 0, 0. ¿Qué pasa? El x este de acá, de este, depende del punto crítico en el que estamos evaluando. Ahora hacemos la matriz hessiana en el 0, 0. Me da justamente 0 menos 4 menos 4, 0. Bueno, el signo de la derivada segunda con respecto a x es 0, o sea, no es ni negativo ni positivo, pero el determinante es negativo. Es menos 16, así que ¿en qué condición estamos? En esta. Hay puntosillo. O sea, no hay ni máximo ni mínimo. O sea, en el caso 3, Exacto, sí, sí. Podés clasificarlo así. claro, o sea, en el caso 3 no importa si mi fxx es 0. No importa. Ok. No importa el signo de la derivada dos veces con respecto a la x, ahí no importaría. O sea, lo que sea 0 importa es el determinante. Exacto. Porque por lo general, ya cuando esto es 0,
te anula lo de la diagonal principal. Y como la matriz es simétrica, fíjense este detalle. La matriz hessiana va a tener esta forma. A, B, B, C. El determinante de esto, ¿cómo va a ser? Y va a ser A por C menos B cuadrado. ¿Les hace acordar algo esto? En la fórmula de la resolvente, lo que se suele llamar el discriminante. Bueno, acá lo que ocurre es, si esto fuera 0, ¿por qué allá no analizamos el caso? Bueno, ¿y qué pasa si fuera 0 la derivada segunda con respecto a x? Si fuera 0 automáticamente te anula este producto. Y obviamente el determinante te va a quedar negativo. Así que el caso 3 incluye en el fondo, aunque no dicho explícitamente, la situación en que esto sea 0 o que incluso este sea 0. Puede ser que este te termine dando positivo, pero que este te termine dando 0. Entonces ya está, estamos en la misma. ¿Sí? Por eso estaba eso de ¿por qué mirás el signo de la derivada segunda con respecto a x y no de la derivada segunda con respecto a y? Porque es alternar los roles y en el fondo es lo mismo. ¿Sí? Medio como que uso la x para fijar un criterio, pero si fijo la y es lo mismo. Por simetría es lo mismo. Profe, pero ahí el determinante te dio menor a 0, no tenía un máximo igual. El determinante me dio menor a 0, el determinante es lo que llamamos D. Sí. Yo para que me dé un máximo necesito también que el determinante sea positivo. Lo que tiene que ser negativo es esto. La derivada parcial con respecto a eso. ¿Sí? O sea, Lo que tiene que ser negativo es esto. La primera índice de la matriz. Exacto, el A11 tiene que ser negativo, no el determinante. Y por último, en -1, -1. El hessiano en -1, -1 viene a darnos, pues lo mismo, 12 menos 4, menos 4, 12. Bueno, y acá lo que vamos a tener es un mínimo también. O sea, puede ser perfectamente que la función tenga dos mínimos locales y que no tenga máximo. ¿Sí? Entonces, lo que va a ocurrir acá es que D te termina dando lo mismo que recién, un número 144 menos 16. ¿Sí? Creo que eso es 128 mayor a 0. Y por otro lado, la derivada de f con respecto a x las dos veces en -1, -1, te termina dando igual a 12 positivo, o sea que f tiene un mínimo local en -1, -1. Bueno, si grafican esto en GeoGebra, por ahí ocurre que en -1 y -1, o sea, en -1, -1. Y luego, por otro lado, que venga esto comportándose así. Bueno, que hay que tener cuidado porque ahí aparecería como si fuera un máximo. Pero que tenga un comportamiento más o menos como este y que acá se pega por este lado y se va para arriba y luego se va hacia el infinito, ¿sí? Y acá va hacia el menos infinito y sube y luego viene algo más o menos así. Parece una cosa medio rara. Bueno, más o menos, como que acá baja, ¿sí? No se dibuja. No sigamos dibujando porque puede dar a múltiples interpretaciones. ¿Sí? Entonces, bueno, como que no, vos por ahí estás tentado a pensar, bueno, pero acá no habría un máximo, acá hay mínimos y no sube para luego volver a bajar. Bueno, no. No, porque depende de la dirección en la que vayas. En el medio se supone que hay un punto silla, en el cero. Entonces se forma ese efecto de papas Lay's. ¿Sí? Profe, y si yo no... Para graficarla en GeoGebra, Sí.
¿Cuál es la función que tengo que poner? ¿La X cuarta más X cuarta? Esto. En GeoGebra tenés que poner esto. X asterisco asterisco 4 más Y asterisco asterisco 4 menos 4xy, o sea, la forma de ponerlo en el GeoGebra es bastante intuitiva. ¿Sí? Profe, entonces lo que conviene es arrancar siempre primero por la determinante. Pues sabemos que si la determinante es mayor a 0. Sí, es indistinto. Es indistinto. Sí, si el determinante te da menor a 0, ya está. No hay nada para decir. Pero tampoco es una enorme cantidad de cuentas, ¿sí? O sea, es algo, vamos, es eso o la otra, ¿sí? Bueno, ¿qué más? Bueno, este es medio parecido. Acá hay otro que tiene que ver con lo mismo. Pero viene con restricciones. Dos. Hallar los extremos de f de xy igual a x cuadrado menos 2xy más 2y sobre una región ¿sí? Que x menor o igual que 3, 0 menor o igual que y menor o igual a 2. Chao. Bueno, esto también aparecía en funciones de una variable, donde a vos te pedían buscar máximos y mínimos de una función en un intervalo. Que había un teorema de Weierstrass, ¿le suena? No. Hoy, bueno, buscar máximos y mínimos sobre intervalos cerrados. Una función continua siempre alcanza máximos y mínimos. ¿Cómo? ¿La que hablaba del cero no? Bolzano. Sí, en todos terminás usando Bolzano, ¿no? Claro. Variable. ¿Sí? ¿El de Weierstrass cuál era? El teorema de Weierstrass lo que te dice es que si tenés una función continua y derivable eventualmente, pero continua en un intervalo cerrado, alcanza máximo y mínimo en ese intervalo. Entonces, lo que ocurría ahí es que si se dejaba derivar la función, que casi siempre pasaba eso, buscas los puntos críticos dentro de ese intervalo. Si hay algún punto crítico fuera de ese intervalo, lo tirás. ¿Sí? No lo mirás. Entonces mirás los puntos críticos dentro del intervalo y mirás lo que le pasa a la función en el borde. Porque si la función termina creciendo en los bordes, vos lo que vas a ver es dónde alcanza su valor máximo. ¿Sí? O si termina decreciendo. Bueno, ¿en qué borde alcanza el mínimo más chico? Y adentro la analizás como de costumbre. Bueno, acá es lo mismo. Calculo el gradiente. Entonces, ¿cómo va a ser esto? La derivada de f con respecto a x es 2x menos 2y. La derivada de f con respecto a y, que va a ser menos 2x más 2. Entonces, el gradiente de f, ¿cuándo va a valer 0? Y cuando 2x menos 2y sea 0, lo que implica decir que x sea igual a y, o que menos 2x más 2 sea igual a 0, lo que implica decir que x sea igual a 1.
si x es igual a 1, entonces el único punto crítico es el 1, 1. ¿Por qué? Porque necesito que se anulen las dos a la vez. Entonces, esto se anula si x vale 1. Y el primero se anula si x es igual a y. Pero como en el segundo necesito que x sea igual a 1, entonces por transitividad y tiene que ser igual a 1 para que se anulen las dos a la vez. Así que tiene un único punto crítico, que está en el dominio R, porque x, si vale 1, está entre 0 y 3, e y, si vale 1, está entre 0 y 2. Así que es un punto interior de la región. Perdón, Sí. fue muy rápido. ¿Puedes explicar de vuelta la justificación de por qué el punto crítico P0, el único que hay es 1, 1? ¿Por qué? Porque necesito que las dos derivadas parciales primeras valgan 0. Entonces, la primera, esta, vale 0 cuando x es igual a y. Si despejás, te queda 2x igual a 2y, entonces x es igual a y. Primera condición. Y de la segunda necesito que también se anule la derivada con respecto a y, que es esta. ¿Y esto cuándo vale 0? Bueno, despejás y te queda que 2 es igual a 2x, con lo cual x tiene que ser 1. Así que si aplico sustitución, si x es igual a 1, entonces sustituyo acá e y es igual a 1. ¿Sí? ¿Se entiende, no? O sea, necesito que se anulen las dos a la vez. La primera condición para que se anule la primera es que x sea igual a y. Sí. Y en la segunda, para que se anule la segunda, necesito que x en particular valga 1. O sea, yo como visto como algoritmo, yo primero saco eso de ahí y en base a eso puedo determinar cuáles son los puntos críticos. Exacto, exactamente. O sea, el punto crítico sale de pedir que se anulen todas las coordenadas del gradiente. Entonces, bueno. Profe, Sí. si por ejemplo el P0 nos queda fuera de la restricción. Lo ignoro. No, No me interesa lo que le pase afuera. claro, significa que no, en ese intervalo no hay máximo mínimo. No, porque como es un intervalo cerrado y la función esta en particular es un polinomio de grado 2, por lo tanto es continua, va a alcanzar máximo y mínimo. Cuando te pasa eso, el máximo y mínimo lo va a alcanzar en el borde. Que yo de todas maneras lo voy a terminar analizando el borde. ¿Sí? Primero analizo este como de costumbre. Calculo la matriz hessiana. Hago la derivada segunda, las dos veces con respecto a x, me da 2. Fíjate que me quedó constante y positiva. Profe, el P011 salió de que x te dio 1, ¿no? Que x me dio 1 y de la otra ecuación x es igual a y. Como x es 1 e y tiene que ser 1. Claro, por si x fuera 2 sería los 2. Si x te hubiera dado 2, entonces iba a tener que ser 2. Sí, o sea, las dos condiciones tienen que estar enganchadas, ¿sí? Entonces, no es que son independientes. Estoy resolviendo un sistema de ecuaciones. Bueno, la derivada de f las dos veces con respecto a y me da 0. Punto de decisión. Y pareciera, ¿no? Porque el determinante me va a terminar quedando 0. ¿Sí? Así que ya podemos ir diciendo eso. La derivada de f cruzada me termina dando menos 2 y la otra va a quedar igual, así que la matriz hessiana me queda constante. Me queda 2 menos 2 menos 2, 0 y su determinante es 0, con lo cual f tiene un punto silla en 1, 1. ¿Por qué determinante 0? Perdón, esto es, perdón, te da positivo, disculpe, te da negativo, perdón. Perdón, si da negativo, aflojemos para. Profe, Espera, d es igual al determinante que me queda 0 menos 4 negativo. ¿Sí? Está bien.
Ahí me terminó quedando negativo, así que hay un punto silla. Sí, pregunte. ¿De dónde sacó que f de xy es 2? XY es menos 2, porque derivo esto con respecto a y me da menos 2. No, dice XX, allá arriba. Y la derivada de x, primero con respecto a x y luego con respecto a x, es derivar esto nuevamente con respecto a x, me da 2 positivo. ¿Sí? Entonces f tiene punto silla, como bien había puesto, en el 1, 1. ¿Esto quiere decir que va a carecer de máximos y mínimos? No. No va a carecer de máximos y mínimos. Del dominio. O sea, si fuera para todo el dominio, el único punto crítico es el 1, 1 y no es ni máximo ni mínimo. ¿Sí? Pero como tengo el dominio restringido, entonces estoy analizando una función sobre un cuadradito, un rectangulito. ¿Sí? Y la función es continua, esto no aparenta irse a infinito, no estoy dividiendo por algo que tiende a 0, aparentemente, ni hay un logaritmo como para decir, bueno, aquí hay una asíntota, hay una parte que se va al demonio, no. O sea, esto va a tomar valores determinados en todo este rectángulo, porque si te fijas bien esto es un rectángulo, ¿sí? Así que sería de esperar que esta función alcance máximo y mínimo. ¿Y dónde lo va a alcanzar? En el borde. En algún lugar del borde. Entonces, en ese caso, tengo que analizar el borde. ¿Cómo se comporta la función en los bordes de ese recinto? Profe, ¿no sería ahí f de x, digo de ix en vez de xy? Es lo mismo. Ah, son iguales. Porque cumple el teorema de Schwarz, que fue el que vimos hace un rato, donde las derivadas parciales segundas cruzadas valen lo mismo. Bueno, analizo f en el borde de R. Entonces, por ejemplo, ¿sí? ¿Qué sería R? Lo podemos hasta graficar. Hasta acá el 2, hasta acá el 3, sería esta región. ¿Por qué analizamos esto, profe? Porque la función esta tiene que alcanzar extremos en los bordes. ¿Y por qué no? Capaz lo dijiste, pero no sé si es. Lo dije, seguro que lo dije. ¿Por qué tiene que alcanzar extremos en los bordes? Bueno, porque el único punto crítico que tiene la función en su interior es en el 1, 1. Y no es ni máximo ni mínimo. Quiere decir que hay una dirección hacia la cual la función decrece y otra dirección sobre la cual crece. Y tenés el punto 1, 1 ahí en el medio, como si te subieras a un caballo y pudieras, ¿sí?, montarte sobre ese punto. Bueno, pero ahora ¿qué ocurre? Si vos mirás del 1 a 1 en determinada dirección, la función decrece, pero no va a decrecer hasta menos infinito. ¿Por qué? Porque, bueno, estoy analizando sobre un recinto acotado. Entonces, el decrecimiento va a frenar en algún momento, porque lo que pase afuera de R no me importa. Y lo mismo en las direcciones crecientes. La función, si tenés el 1, 1 ahí en el medio, va a crecer, crecer, crecer hasta cierto punto. Después de ese punto no me interesa lo que le ocurre. Si sigue creciendo, no me importa. Va a crecer hasta cierto punto. Bueno, sobre el borde, la función, ¿qué valores va a tomar? Entonces terminás analizando los distintos bordes. Por ejemplo, en este borde, y vale fijamente 2. Entonces, si y vale 2, ¿qué le pasa a la función en x2? Y bueno, toma el valor x cuadrado menos 2 por x por 2 más 2 por 2.
Estoy restringiendo la función al borde superior del recinto. Esto te da X cuadrado. x cuadrado menos 4x más 4, que es lo mismo a x menos 2 al cuadrado. ¿Qué es una función como? Cuadrática. Continuo. Continua en particular y cuadrática. ¿Sí? Es creciente para x entre 0 y 3. Como es creciente, entonces va a alcanzar su valor más chico en el 0,2, que va a valer menos 2 al cuadrado, o sea 4. ¿Sí? ¿Cómo lleva la conclusión? Esto, perdón, acá me equivoqué, no es creciente, perdón. No es creciente porque esta función, disculpen, en 2, tenés el 2 acá, se tiene un mínimo en 2, ¿sí? Luego hace esto esta función. ¿Sí? Entonces, bueno, a ver. Entonces, son 13. Entonces, claro, si x vale 2, alcanza un mínimo. Salud. Alcanza un mínimo, f de 2, 2 vale justamente 0. Y ahora analizo los bordes. Si x es 0, entonces f de 0,2 vale 4. Profe, ¿por qué agarró ahí igual 2? Para arrancar por algún borde. Tengo 4. Ah, Profe, consulta, este análisis de los bordes lo estamos haciendo solamente porque dio un punto de silladura. No, si tuviera un mínimo, me interesaría, por ejemplo, saber si sobre el borde alcanza un mínimo más chico. Por ejemplo. Es indistinto. De todas maneras, tengo que analizar los bordes. Lo hacemos porque podemos, básicamente. Sí, porque la función está definida sobre un conjunto acotado. Si x fuera 3, entonces f del 3, 2 me da 3 menos 2, 1 al cuadrado, 1. Bueno. Para, ahí me perdí. Claro, o sea, Está bien. estoy viendo qué es lo que le pasa a la función acá en 0 y qué es lo que le pasa acá. Pero esta función salió de haberse planteado esto, fijando la condición de borde. Bueno, sobre este borde del rectángulo, y vale siempre 2. Entonces, ¿entre qué valores está la función ahí? Bueno, sobre este borde, la función toma todos los valores entre 0, que es el valor mínimo, y 4, que es el valor máximo. Entonces acá la función toma valores en 0, 4. profe, pero ¿por qué lo evalúa en f de 2, 2? En 2, 2 porque fíjate que cuando cambié, o sea, cuando fijé el valor de i igual a 2, me termina quedando esta función. Sí. Y esta función en el intervalo 0, 3 se comporta así y alcanza un mínimo en 2. Quiere decir que cuando la x cuando la x toma el valor 2, que está dentro del recinto, allí lo que podemos tener es un candidato a mínimo. Ahora tengo que preguntarme, Pero decime en el gráfico cómo te das cuenta de eso. ¿en qué gráfico? En ese gráfico que armó. En este, y porque es una cuadrática, el mínimo lo tiene que tener acá. Claro, pero si no ves el gráfico, ¿cómo te das cuenta de que tiene que evaluarse x en 2 también? Por lo general te quedan gráficos sencillos. Entonces, fijas el valor de una de las variables y lo que te queda es una función de una sola variable. Y a las funciones de una sola variable les sabían buscar máximos y mínimos. Si no fuera con el gráfico, retomo tu pregunta, si no fuera con el gráfico, bueno, derivá la función que te quedó, buscarle los puntos críticos y analizar por Bolzano si son máximos o mínimos, como hacían en análisis 1.
Profe, pregunta, ¿simboliza algo que... No tengo ¿Cómo? No, nada, algo anterior. Sí. ¿Simboliza algo que F2 sea igual a 0? En este caso porque quedó así. Ah, quedó así, pero... da Quedó igual. así. ¿Sí? Ahora podés hacer lo mismo con i igual a 0. Con esta cara. Entonces, si i es igual a 0, ¿cómo te queda f? F de x0. Y te va a quedar x cuadrado. Que esta sí es creciente. Creciente en 0,3. Entonces, su valor mínimo lo alcanza en el 0,0. ¿Sí? F de 0,0 es 0, es el valor mínimo en esa cara. Y F del 3,0 vale 9, es el máximo. Entonces, ya encontré un valor más grande que el máximo de la cara de arriba, porque acá toma valores entre 0 y 4. Y acá toma valores entre 0 y 9. Entonces, aparentemente, acá estaría tomando un máximo más grande. ¿Sí? Luego quedaría ver las otras dos caras. Pero el otro era un mínimo, no un máximo. ¿Cómo? Profe, perdón, hay algo que no entendí. O sea, Espera, dijiste primero vos algo que habías dicho. Que en x igual 2 alcanza un mínimo, no un máximo. No, yo acá lo que dije es que los valores que alcanza sobre esta cara igual a 2 van de 0 a 4. Sí. El máximo valor que alcanza la función en esta cara lo alcanza en el valor 0, en x igual a 0 igual a 2. Lo alcanza acá. Ajá. Pero acá la función vale 4. Mientras que acá la función vale 9. Entonces este máximo, el máximo de esta cara, es más grande que el máximo de esa cara. Así que por ahora el máximo absoluto es este. Bien, el otro es el máximo relativo. El otro es, como mucho, será máximo relativo. Sí. sí, profe, no entiendo cuando dice si i igual a 0, bueno, f de x0 es igual a x al cuadrado, no entiendo la notación decreciente en 0,3. El intervalo 0,3. Claro, por eso, es que Claro. serían por lo tanto, x al cuadrado, por lo tanto... Si es 0, entonces la función sobre el lado, fijando el valor igual 0, sobre este lado del rectángulo, ¿cómo se comporta esa función? Como la función x cuadrado. Claro. Entonces, si es la función x cuadrado, el valor de x cuadrado va a ser más alto en 3 que en 2, que en 1, que en 0. Entonces tiende a crecer hacia valores más altos de x. La y no me preocupa porque ya quedó clavada en 0. ¿Sí? Y luego quedarían las otras dos caras. Esta, cuando x es igual a 3, y esta otra cuando x es igual a 0. Hagamos la de 0 que parece más sencilla. Si x fuera 0, ¿cómo va a ser f de 0i? Ahora dejo variable la i. Entonces, ¿qué te va a dar? Te va a dar 0 menos 0 más 2i. Bueno, pero esta función es creciente, es una recta, es creciente en toda la recta real, en particular en el 0,2. Así que su mínimo lo va a alcanzar en el 0,0, que pinta como mínimo absoluto, y el máximo lo va a alcanzar en 0,2. Nuevamente acá, que ya sabíamos que era máximo local. Y si x fuera 3, entonces tengo f de 3i, esto me termina dando 9 menos 2 por 3, 6i, más 2i.
Así que esto es 9 menos 4 por i. Otra recta. Otra recta, ¿sí? Que es decreciente. Es decreciente. Entonces, f en 3, 0 va a alcanzar su valor máximo. 9. Nuevamente este punto. Como que estos otros dos lados sirven para confirmar lo que habíamos obtenido antes. ¿Sí? ¿Siempre va a pasar lo mismo? Habitualmente, sí, porque bueno, acá el recinto es un rectángulo. Si fuera otra cosa, se puede poner medio turbio. Y f de 3, 2 va a ser un mínimo. En 3, 2 esto vale 9 menos 8, mínimo local. Luego, f tiene un mínimo absoluto en 0, 0, donde vale 0, y un máximo absoluto en 3, 0, donde vale 9. En 1, 1 simplemente es esto para chequear. El punto silla es un valor intermedio entre 0 y 9. 1 menos 2 más 2. 1. ¿Por qué hice esa cuenta? Bueno, nunca les dije cuánto varía la función en el único punto crítico que hemos hallado, creo. Pero tendría que valer algo entre 0 y 9. Si evalúo en el punto silla y resulta que me termina dando 10, entonces metí la pata en algún lado. Porque la imagen sobre el punto silla no puede ser más alta que el máximo. ¿Sí? O si no, hay otro máximo en el interior de la región que yo nunca encontré. Entonces, o me equivoqué al despejar del gradiente, en algún lado metí la pata. Como tampoco me podría haber dado menos 1, por las mismas razones. No me puede dar más chico que el mínimo. Tiene que quedar dentro del intervalo, ¿no? O sea, tiene que quedar dentro del intervalo. intervalo. ¿Sí? Sí, como me dijeron recién, bueno, vos hiciste todo eso porque es un punto silla. No, de todas maneras lo tengo que hacer. Si acá, en lugar de un punto silla, me hubiera quedado un mínimo, perfectamente podría ocurrir eso de que, bueno, en 1, 1 me da, no sé, menos 5. Entonces eso puede pasar, pero porque yo acá había probado que me había quedado un mínimo. Entonces está bien que dé posiblemente más chico que cualquier imagen del borde. O no, pero no sería una incoherencia. Como me dio un punto silla, lo lógico, y es lo único que encontré, lo lógico sería que el valor de la función en el punto silla sea intermedio entre las imágenes de los bordes, que me quede intermedio entre 0 y 9. ¿Sí? Así que bueno, esto con respecto a los máximos y mínimos. Epa, ¿alguna duda? ¿Comentario? Todas. Todas. Ahora hay que sentarse en la silla, tiene muchos ejercicios para practicar. Bien, muy bien. La salida, por ahí el lime que tenemos de todo el día no nos hace apreciar el buen humor, las salidas picarescas que se dan en la clase. Picarón. Pero bien ahí la picaresca es otra cosa de las que le gustaba a Jorge. La picaresca. Así que bueno, vamos a ver, aguarden novedades del campus que quizás... ¿Se ya terminó? ¿Cómo seguía? Hasta las 11, ¿pinta o no? Sí. Una bebida. Chao.